Muy buenos días. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a esta sesión del Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad. Tocar temas como los preprints, la revisión abierta y la inteligencia artificial, que aparecen no solo como herramientas, sino como parte de una reconfiguración más amplia en la que emerge el observador artificial, eje central de su propuesta actual. Sin más, le damos nuevamente la bienvenida y esperamos que esta sesión sea provocadora, sugerente y útil para seguir pensando estos temas. Le cedo la palabra al doctor Arthur Stanford para su presentación en portugués. Gracias. Boa tarde no Brasil, bom dia quem está no México, Colômbia e outros países que estão ali no horário da manhã. Um grande prazer mais uma vez, né? Estamos dando continuidade ao Seminário Internacional de Sistemas Sociais, Rede e Complexidade, nessa atividade conjunta com o Programa de Pós-Graduação em Direito e as demais universidades envolvidas, né? Hoje a gente vai ter a alegria de ouvir, né, o texto e a conversa da professora Rosário Rugel Salazar em relação ao seu texto, integrante lá do dossiê, publicada pela revista MADI, que é a revista da Universidade do Chile, que tem o professor Hugo Cadenas como o editor-chefe. A professora Rosário vai falar sobre a imprensa, da imprensa ao algoritmo, a ciência e a autoavaliação algorítmica. Professora Rosário, fique à vontade. Feliz de ter você aqui. Professor Sedano, uma vez mais, obrigado pela cooperación y la participación. Sí, pues bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de participar en este seminario internacional, que la verdad pienso que es un ejemplo mismo de lo que yo quisiera hablar acerca de estos cambios en las formas de comunicar la ciencia. Y agradezco infinitamente tanto al profesor Carlos Sedano por este enorme trabajo que desarrolla a través del canal, tanto del canal de YouTube como del Facebook, y también al profesor Arthur, que siempre estaba muy atento al desarrollo de este tipo de actividades. Bueno, esta presentación está completamente vinculada con el documento, bueno, con este artículo que se publicó en el dossier de la revista Math, que está dedicado a algoritmos de la sociedad. En este caso, a mí me pareció interesante porque es el tema que he venido trabajando desde hace varios años, el tema de comunicación de la ciencia. Más concretamente, los temas que yo he estado trabajando son una cosa que se llama ciencia abierta, acceso abierto, y al final del día, tanto ciencia abierta como acceso abierto están estrechamente vinculados con la manera en que se comunica la ciencia, la forma en que la ciencia ha venido modificando sus estrategias de comunicación. Por esa razón, la perspectiva lumaniana para mí ha sido absolutamente útil para poder entender las formas en que se van modificando y se van desdiferenciando, diferenciando y diferenciando estas sociedades contemporáneas. Y esto se puede mirar, digamos, el empírico observable para mí son el sistema de la ciencia. Por eso es que a mí me pareció, fíjense que algún tiempo a mí me gustaba hablar del papel al pixel, cuando estábamos todavía transitando, como en términos de comunicación científica, transitábamos de los libros en papel o las revistas en papel a las revistas que entonces le llamábamos electrónicas, que en realidad eran PDFs puestos en línea. El día de hoy es algo más complicado, ya no son solamente píxeles, sino son algoritmos. Por eso de ahí el nombre de la imprenta al algoritmo. Y yo quisiera poner sobre la mesa una discusión acerca de la manera en que se va reconfigurando el proceso de autoevaluación de la ciencia, que sería el código que desde la perspectiva lumaniana se utiliza, y cómo esta autoevaluación se va haciendo cada vez más, digamos, mediada por algoritmos. Bueno, en principio, yo tendría que decir, y esto es una provocación quizá para iniciar, decir que durante mucho tiempo dimos por hecho que la ciencia se evaluaba a sí misma, pensando cómo el subsistema de la ciencia, operando dentro del sistema social llamado sociedad, como lo dice
como lo dice Luhmann, la ciencia tiene este código, así como todos los subsistemas tienen un código. El código de la ciencia es el código verdadero o falso, para poder hacer los procesos, para poder como ejecutar el proceso de comunicación, se utiliza el código verdadero o falso. Esto sigue funcionando. El tema es que en la ciencia, desde la perspectiva del uso de los algoritmos, y esa es mi, digamos, esa es mi hipótesis, esa es la propuesta teórica que yo tengo, es que ya no decide sola. Es decir, si bien es cierto que sigue operando el código verdadero o falso, eso sigue funcionando, el día de hoy hay mediaciones que no son triviales y estas mediaciones tienen que ver sobre todo con la introducción de algoritmos. Estos algoritmos pueden ser inteligencia artificial o pueden ser otro tipo de algoritmos, pero empiezan a intervenir en la manera en que opera este código verdadero o falso. Quisiera ir, quisiera ir por partes y mencionar desde esta perspectiva cuál es para mí la pregunta que guía esta reflexión. A mí no me interesa discutir si la inteligencia artificial es buena o mala, ese es otro debate. Tampoco me interesa discutir cómo es que la inteligencia artificial es utilizada en ciencia para, digamos, para sustituir ciertos procesos. No, esa no es la discusión, vale la pena darla y esa será, eso puede ser motivo de otra, de otra preocupación. Mi preocupación es más bien teórica. A mí me interesa algo más teórico, claro, desde la perspectiva de la teoría de sistemas. Es decir, cómo cambian las condiciones bajo las cuales la ciencia decide que cuenta como conocimiento válido, como conocimiento, recurriendo de nuevo al código verdadero o falso. ¿Cómo es que cambian estas condiciones? La ciencia se autoevalúa, como desde la perspectiva lumaniana, esta es la intención, se autoevalúa. eh, desde la perspectiva lumaniana, cuando uno habla del sistema de la ciencia y él habla de que la ciencia se autoevalúa porque está clausurada para operar, cuando dice que se autoevalúa, Luhmann refiere a esta idea de la autoevaluación a partir de los artículos. Él dice, si un paper se publica o no se publica, ya entró en juego el proceso de comunicación de la ciencia. No solamente en papers, puede ser también en documentos, en informes de investigación, en fin. Ahora, la pregunta que yo tengo es, claro, la ciencia se sigue autoevaluando. Ajá. Nada más que, cómo se transforma esta autoevaluación del subsistema de la ciencia cuando la observación es mediada algorítmicamente. Ya no nada más es mediada por los propios procesos de comunicación de la ciencia. Es decir, cómo cambia ese proceso de autoevaluación, cómo cambia la operación de autoevaluación. Y entonces aquí, digamos, yo tengo como 4 puntos de partida. No voy a explicar, porque eso sería materia de una sesión específica para explicar cómo funciona el sistema de la ciencia. Eso sería muy interesante también, pero no es mi objetivo. No voy a explicar a Luhmann, sino quizá nada más recordar algunos puntos clave de su propuesta teórica. A ver, vamos a ver. Desde su propuesta, la ciencia opera con un código específico, ¿no? La ciencia, considerándola como un sistema autopoyético, es decir, que se autoproduce, se autogenera, la ciencia opera para esta autogeneración con un código específico, y este código es el código verdadero o falso. Así como los demás subsistemas tienen sus códigos, ¿no? El código, yo qué sé, el código legal no legal, en fin, ¿no? El código de la ciencia es verdadero o falso. Y la ciencia se observa a sí misma a través de mecanismos como la publicación y la revisión. Eso sigue funcionando igual, ¿no? Ahora, opera una clausura operativa. ¿De qué manera la clausura operativa? El sistema de la ciencia está cerrado para poder operar. Es dentro de la ciencia a donde se establece la posibilidad de este código, es decir, no se muda al sistema del derecho, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo ves que esta propuesta científica es aceptada o rechazada? No, o sea, no se muda, es dentro del sistema de la ciencia a donde se define y hay una clausura para poder operar. Funciona igual que cualquier otro subsistema. Y es un sistema que produce observaciones.
observaciones sobre sus propias observaciones. El mejor ejemplo de autoobservaciones, estas observaciones de segundo orden, es la sesión que hubo hace 15 días con el magnífico trabajo que se presentó sobre el mapeo de la producción científica sobre teoría de sistemas en América Latina. Si recuerdan, y si no, bueno, ahí están en el canal de YouTube y, y también en el Facebook del profesor Sedano. Esta interesante charla que dio Emerson junto con Brasil, estos dos colegas brasileños que hicieron un estudio bibliométrico acerca de qué es lo que se ha publicado sobre teoría de sistemas y algoritmos y utilizaron varias bases de datos. ¿Recuerdan? Bueno, no sé si lo recuerdan, espero que sí, pero utilizaron bases de datos como Scopus, Web of Science, OpenAlex, y entonces ellos dicen, hicieron unos mapas muy interesantes. Dijeron, así es como se está distribuyendo la producción académica sobre teoría de sistemas y algoritmos. Eso es una autoobservación. Es decir, la ciencia es capaz de hacer ese tipo de estudios. Su objeto de estudio, si ustedes se fijan, en el caso del estudio de hace 15 días, por eso yo le comentaba al doctor Sedano que me gustaba mucho estar en este lugar para conversar sobre esto, porque esta charla puede estar íntimamente relacionada con la anterior. Eso fue una autoobservación. Es una observación de segundo orden. Ellos no estaban analizando los algoritmos desde una perspectiva sistémica. Ellos están observando las observaciones del análisis de algoritmos desde la teoría de sistemas. Es el mejor ejemplo para poder decir que la ciencia puede autoobservarse. Ahora, lo que sucede es que estas formas de autoobservación también están mediadas algorítmicamente. Es decir, la ciencia es en cierto sentido, digamos, una máquina de segundo orden en sí misma. Y eso ya viene a resultar bastante interesante. Bueno, entonces estos serían los 4 elementos o los 4 puntos que a mí me parece que permiten hacer el punto de partida para esta propuesta. Porque lo que yo tengo, por supuesto, no... Esta presentación no es que yo diga que así es, sino más bien es una propuesta de lectura, por decirlo de alguna forma. Ahora, a mí lo que me parece es que en este proceso hay un desplazamiento conceptual. Mi argumento no es que esto desaparezca. Mi argumento no es que este punto de partida donde hay un código verdadero o falso, clausura operativa y autoobservación, mi argumento no es que esto desaparece, no. Lo que sucede, el código no cambia. No cambia tampoco la autoobservación. Lo que sí cambia es cómo se organiza la observación. Es decir, no es una ruptura, es una reconfiguración. Cambian las condiciones de observación. Si ustedes piensan en la charla anterior, a donde vienen los dos autores y nos hacen este mapa de la producción científica, eso es muy común hacerlo en ciencia, a eso se le denominan, yo qué sé, los análisis sistemáticos, y se puede hacer eso, yo qué sé, con cómo se ha publicado sobre el COVID o cómo se ha publicado sobre derechos humanos, en fin. Y esto, antes esas observaciones se podían hacer lo que se podía hacer, pero el día de hoy, es decir, era con los libros que yo tenía acceso, quizá en la biblioteca o que yo tenía acceso porque los había comprado, pero el día de hoy la mayor parte de ese tipo de observaciones no se hacen, digamos, con herramientas solo humanas que están al alcance de nuestras manos, sino se hacen con algoritmos. Yo descargo grandes cantidades de información de bases de datos, pum, las descargo y entonces yo lo que miro son algoritmos. Son algoritmos que me están diciendo cómo, vamos, están orientando mi observación, están reconfigurando mi observación. Claro que hay una modificación ahí, a mí me lo parece y eso es lo que a mí me interesa analizar. Vamos a ver, la tesis que está detrás de esta propuesta es que hay una transición que lleva de la autoevaluación interna del sistema de la ciencia, es decir, el sistema de la ciencia tiene un proceso de autoevaluación que está dado por la aceptación-rechazo de las publicaciones, de los proyectos de investigación, en fin, y que a raíz del desarrollo de los algoritmos, esta autoevaluación se sigue dando de manera interna, pero el día de hoy está también mediada algorítmicamente. No es que lo otro haya desaparecido, sino que a eso otro se suma una mediación algorítmica. Pasamos de una autoevaluación relativamente interna a una autoevaluación mediada
por infraestructuras digitales, por infraestructuras métricas, por sistemas algorítmicos. Esto no es solo técnico. Bueno, sí también, pero no es solo técnico, sino es algo más, digamos, como sistémico, ¿no? Más estructural, más sistémico. Es un cambio en la forma en que el sistema de la ciencia se observa a sí mismo. Y pongo el ejemplo de los estudios métricos, como el que se presentó hace 8 días, por poner un ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos que nos permiten ver cómo esta autoobservación está mediada algorítmicamente, ¿no? Yo quisiera ah, centrar esta charla más allá de, vamos, si yo quisiera como esta tesis, que es la que yo sostengo, que ahora la autoevaluación sigue siendo una evaluación interna, pero ahora mediada algorítmicamente, yo quisiera explorar esta hipótesis, digamos, esta propuesta de análisis, esta propuesta de cambio en la manera en que funciona la ciencia con 4 argumentos, pero explicando incluso cómo hay un ejemplo de una imagen del cambio. Ya lo decía hace un momento el doctor Sedano cuando hizo la presentación, pero yo quisiera poner nada más un ejemplo, una imagen de cómo esto ha ido cambiando. Por ejemplo, yo digo que hay un cambio de lo que se llama el paper, que incluso el mismo Luhmann lo denomina paper, así, ¿no? Cuando él hace el análisis del sistema de la ciencia, él habla del paper y cómo el paper se va, digamos, como posicionando y va posicionando una verdad científica y no posiciona otras. Ahora, a mí esto me lleva a pensar que hay una transición del paper tradicional, y cuando hablo de paper me refiero a la publicación de artículos en revistas, pero también a la publicación de revistas que en portugués como le dicen periódicos, ¿no? Que me lleva a una transición. Antes yo pensaba yo publico un artículo, por ejemplo, el mismo dossier que se publicó, el mismo dossier de la revista Math es un paper, pero antes, cuando lo pensábamos como paper, a ver, déjenme a ver si puedo hacer como esta analogía. Este paper, antes, cuando todo solo era en papel, y después también cuando fue digital meramente, es decir, tener el PDF del texto, era un documento, o sea, un documento fijo que yo contaba con él como documento y yo tenía este documento para poderlo leer, subrayar y era un documento. Pero yo tenía acceso solamente a la versión final de este documento, ¿no? Y yo tenía la certeza de que este documento, bueno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Que este documento había pasado por un proceso de evaluación dentro del sistema de la ciencia, que pasó por una revisión por pares y que fue acreditado y que fue publicado. A ver, cuando yo pienso en este paper, tanto en papel como en la forma tradicional de los artículos que aparecen publicados digitalmente en un PDF, a ver, piensen ustedes, yo no tengo acceso al texto, digamos, al borrador del documento. O sea, no, el borrador ya no les pasa a ustedes que tienen la versión final, versión final, final. O sea, yo tengo varias versiones, si yo soy autora de este artículo, yo tengo un montón de versiones, hasta que pues está la versión final, que es la que envié a la revista, y la revista me hizo otras modificaciones y yo todavía le hice cambios, pero ustedes lo que están leyendo de este artículo que yo estoy presentando hoy es la versión final. Ustedes no vieron las de Caín, que se tuvo que pasar para hacer las distintas versiones y ver cómo se fue construyendo este argumento. El lector solo ve la versión final. Y solo ve no solamente la versión final, sino ve la versión ya evaluada, que ya pasó por pares. Y entonces, claro, cuando uno lee la ciencia de esa forma, pues uno dice, ya está terminada. Ahora mi pregunta sería, ¿qué sucede si yo tuviera acceso a leer todo ese flujo que hubo? Por eso yo digo que es un cambio del paper al pipeline. Cuando se habla en términos de desarrollo de sistemas computacionales, cuando se habla de desarrollar un pipeline, se habla de un proceso, o sea, cuando está la gente que se dedica a hacer sistemas de cómputo, para hacer un pipeline, hace un proceso completo como de cómputo para que se abra una aplicación en determinado momento, por ejemplo. Yo lo que digo es que el día de hoy, gracias a los algoritmos, estamos transitando del paper fijo, en versión final y en evaluación, que es como una fotografía fija y plana de la ciencia. El día de hoy, gracias a los algoritmos, tenemos acceso a mirar todo
la manera en que se construyó ese código, todo, o sea, la manera en que se construyó el pipeline. Es decir, hoy, por ejemplo, tenemos acceso, gracias a los desarrollos algorítmicos y a las nuevas formas de comunicar la ciencia, tenemos acceso a todo el flujo de comunicación. Es decir, yo podría subir la versión de mi artículo en un preprint para subir la versión como casi final y luego irle yo haciendo modificaciones y en ese preprint va a aparecer versión 1, versión 2, versión 24, hasta que aparece la versión que finalmente fue publicada y eso me permite, digamos, como ver el versionamiento. No solamente soy capaz de leer la versión final de un artículo, soy capaz de leer las distintas versiones y cómo ha ido modificándose. No solo eso, yo también puedo tener un monitoreo continuo. Si, por ejemplo, algunas revistas que recurren a procesos de revisión por pares abiertos, yo puedo ver los dictámenes. Deja tú si los dictámenes, o sea, ya otro día hablábamos de que si son, ¿cómo se dice? Anónimos, que yo no sé quién me evalúa y quien me evalúa no sabe quién soy yo. No, aquí ya todos sabemos quiénes nos evaluamos, pero no solo yo sé quién me evalúa, sino el mundo lo sabe. Y el mundo puede ver las correcciones o los comentarios que me hicieron los evaluadores y pueden tomar postura al respecto y decir, oye, estuvo bien ese comentario, no estuvo bien ese comentario. Ahora, no quiero decir que toda la producción académica el día de hoy sea así, ¿no? Sigue existiendo una forma de producción tradicional, que es un paper de documento, versión final, de evaluación, súper tradicional, pero existen también, ¿no? Otras formas de producción académica que son más un flujo, que me permiten ver versiones y que me permiten monitorear los procesos de evaluación. Y esto es lo que hace que se complique el proceso. Es decir, antes el paper era una unidad relativamente cerrada. Hoy lo que tenemos es un flujo. Tenemos, bueno, siempre hemos tenido un flujo, nada más que hoy podemos incorporarlo al análisis, incorporarlo a la discusión, incorporarlo a la observación. Hoy podemos tener acceso y podemos observar las versiones, los datos, las métricas, las recomendaciones que hicieron los autores. Por ejemplo, el día de hoy también es muy común que algunas revistas te digan, ok, tú tienes estos resultados de investigación, necesito tus datos. O sea, los datos crudos que están asociados a ese artículo, necesitamos que estén vinculados para poder verificar tu proceso de investigación. La evaluación en este sentido, entonces, el proceso de autoevaluación de la ciencia ya no ocurre en un momento puntual, porque antes el proceso, o bueno, sigue sucediendo, el momento puntual de que el dictaminador dice, acepto el artículo, lo rechazo, es como el momento, es el sumum de, ya, esto fue publicado. Pero cuando tenemos acceso a mirar todos estos, cómo se ha procedido, cómo se ha ido construyendo el proceso de comunicación de la ciencia, pues tenemos acceso a todas las distintas decisiones que se han ido tomando y selecciones que se han ido tomando en el proceso para poder decir esto es verdad o no es verdad científica. Antes, la ciencia la veíamos solamente como un producto terminado. El día de hoy, gracias a todos estos, digamos, desarrollos digitales, a la introducción de todos estos algoritmos, podemos verlo como un proceso en permanente actualización, porque también en este versionado podemos encontrar, por ejemplo, procesos de post-peer review. Hay revistas incluso que recurren al, ya publiqué el artículo y ahora la gente puede hacer una revisión por pares posterior a haber sido publicado el texto. Todo esto hace que las formas de comunicación de la ciencia cambian dramáticamente. En el artículo que estaba publicado en la revista MAD, yo analizo estos cambios a partir de 4 ejemplos, solo 4 ejemplos. No porque sean los únicos que hay, sino porque son los que me permiten ver, digamos, observar de manera un poco más clara cómo estos cambios se pueden ir dando con ejemplos específicos y concretos para cada uno de los casos. ¿Qué cambia? Cambia la temporalidad, es decir, el concepto tiempo, en la manera en que se procesa la comunicación en ciencia, pero también cambia la visibilidad y con esto las formas de observación y autoobservación de la ciencia. Y también cambia la trazabilidad, es decir, poder saber qué pasos llevaron a un producto, a una publicación que atrás tiene un proceso de investigación y poderle seguir la huella para saber cómo se llegó a esos resultados y no a otros. Esto
es muy difícil cuando nosotros pensamos en la ciencia solamente como algo fijo y estable y solo leemos el artículo final y no leemos el proceso. Y también cambia, ¿por qué no decirlo? La agencia, la manera en que se toman las decisiones al interior del proceso de ciencia, la manera en que se observa cambia, pero también la manera en que se decide. Entonces, para ordenar esto, entonces, como digo, propongo mirar estas 4 transformaciones. Sin duda hay más. Y podríamos ir poniendo más y nunca acabaría, pero bueno, el artículo tenía un límite y entonces yo opté por poner las 4 que quizás son más disruptivas, que a mí me parece. Eh, eh, no son cambios tecnológicos, sí lo son, pero no solamente, ¿no? Son distintas formas de observación. Cambia, como decía, la temporalidad, la idea de tiempo en ciencia, cambia la visibilidad, las distinciones que permiten estas observaciones, cambia la trazabilidad, los mecanismos para conocer y reproducir los pasos que se siguieron para arribar a un hallazgo y cambia también los mecanismos y tipos de decisión. Vamos una por una, porque esta es la parte como central digamos, como de la propuesta y quizá en algunos de estos puntos, algunos de ustedes conocerán muchos de estos avances que hay en materia de comunicación científica. Y para otros serán así novedosos. ¿De qué me está hablando Rosario? Existen los preprints. Hay quienes ya los usan, hay quienes apenas los están descubriendo. Y lo que sucede es que esto está, o sea, estamos en medio de estos procesos de cambio. Así que si ustedes tuvieran alguna duda acerca de cómo funcionan estos a nivel tecnológico, también se los podría explicar. A mí lo que me interesa es analizarlo a nivel como de teoría de sistemas, por decirlo. Vamos con el primero, que tiene que ver con la temporalidad. Yo a esto le llamo la existencia de documentos vivos. No es que antes tuviéramos solo documentos muertos, no, yo digo más bien antes había documentos estáticos, documentos que eran, ¿no? Que yo solamente podía leer la versión final, aprobada y evaluada, y qué bonito fue. Yo no sé lo que sufrió el autor o la autora para que eso fuera publicado. El día de hoy tenemos, digamos, es un buen ejemplo de estos documentos vivos, los preprints. Si ustedes han sido testigos, el proyecto Cielo en América Latina, que está radicado en Brasil, tiene el repositorio de preprints más grande de América Latina, que es Cielo Preprints. ¿Qué es lo que empieza a hacer la gente? La gente dice, a ver, antes de que yo vaya a publicar mi artículo allá a la revista no sé cuál y que se tarden un año en el proceso de dictamen, yo mi versión final, ¿no? La subo a un repositorio preprint y mientras tanto el proceso de dictamen seguirá su cauce. Esto implica que las revistas cambien algunas formas de operar, porque algunas revistas, por ejemplo, seguro lo han visto que dicen, el artículo no debió haber sido publicado en otro lado. Y aquí cambia el concepto de publicar y difundir. No, no, cuando yo pongo un paper en un preprint, yo no lo estoy publicando. Yo simplemente lo estoy difundiendo. Estoy subiendo mi borrador. Y ahí dice clarito, es un borrador que no está siendo que no está siendo publicado, que no está haciendo nada. Será publicado cuando alguna revista me lo apruebe. Puede ser que nunca me lo apruebe alguna revista y se quede siempre viviendo a nivel de preprint. No por eso deja de ser comunicación, ¿no? Lo discutíamos en el seminario de algoritmos también con Gabriel y con Arthur y decíamos, a ver, la ciencia, para que opere el proceso de comunicación de la ciencia, si bien el código es verdad o no verdad científica, no se tiene que aceptar la comunicación para que haya comunicación. Si yo dejo el preprint montado en un repositorio de preprints, yo ya comuniqué. Ahora, esa comunicación no es considerada verdad científica, pero yo ya comuniqué. Esto es mucho más claro cuando hay preprints. Antes, cuando no existían los preprints, pues no había manera de que yo conociera eso, a menos que tuviera acceso a los borradores o a los, yo qué sé, de algún teórico, ¿no? Bueno, los preprints también, estos repositorios, estos servidores, me permiten tener versiones. Es decir, yo puedo tener la versión 1 de mi borrador y luego la versión 2 donde actualice los datos, la versión 3 donde le puse los comentarios que me... Y entonces voy teniendo versiones como tenemos versiones en nuestra computadora de los documentos. Y yo puedo tener, por ejemplo, desde estos servidores preprints, puedo tener acceso a una cosa que se llama pre-review. Es decir, hay proyectos de ciencia que en el marco de la ciencia abierta que me permiten hacer pre-revisiones a documentos de preprint.
Ustedes van a decir, ¿de qué me estás hablando, Rosario? Claro, a ver, yo subí un preprint que es un borrador de un documento. Y ya empezó a circular, ¿eh? Ya empezó a circular y la gente lo empezó a leer. Todavía no está publicado formalmente, pero ya está circulando. Y hay un movimiento de revisión por pares para los preprints. Estas revisiones por pares tienen la característica de que muchas veces se hacen revisiones vivas, revisiones en abierto, pero vivas. Es decir, ¿a qué me refiero con revisiones vivas? Le llaman un live review. Se reúnen personas de distintos países o lugares o contextos y hacen un live, una versión en vivo, que no se transmite necesariamente en streaming, pero en vivo hacen una revisión por pares de un documento y está presente o no, dependiendo, los autores. Y les dicen a los autores, tu texto está bueno, pero le tienes que cambiar y quitar y poner y no sé qué. Entonces, el autor tiene la ventaja de que ya tiene ahí su preprint y alguien le hizo una pre-revisión a su preprint. Y entonces puede llegar con una revista y decir, oye, yo ya tengo este preprint que tiene esta revisión previa. Si yo hago los comentarios, ¿me lo aceptas en tu revista? Y muchas revistas empiezan a operar de esa manera. Se fijan, empieza a cambiar la manera en que se comunica ciencia. A mí me parece que esto no es menor. Pienso yo que la ciencia, en este sentido, cuando hablamos de esta temporalidad, la ciencia empieza a observar lo que aún no se ha decidido como verdadero o falso, pero ya lo empieza a observar y lo empieza a integrar en los mecanismos de comunicación. Pienso que esto, esto puede ser relevante en términos de la comunicación. La evaluación, la ciencia comienza a circular antes de ser validada gracias a los preprints. Y la evaluación ocurre en paralelo a la producción. Esto permite observar lo inacabado, lo que todavía no se ha decidido y por supuesto que cambia la forma en que opera la comunicación en la ciencia. Bueno, a mí me parece. Ustedes ya me dirán si están de acuerdo o no. A lo mejor yo me lo estoy inventando todo, pero a mí me parece que esto tiene un cambio teórico importante. Ahora, esto es en términos de cómo funciona. Yo diría, ¿cuál es la clave teórica de esto? La clave teórica en términos de la temporalidad. Ahora, poniendo esos ejemplos digamos, como en nomenclatura lumaniana, tratándolo de explicar desde la propuesta de Luhmann, esto implica que hay una expansión del tiempo. Esto implica una expansión del tiempo del sistema. La observación ya no se espera al cierre, ya no espera a que cierre la comunicación y se diga verdadero o falso. La observación se vuelve iterativa, se vuelve anticipada. Hay una iteración permanente. La ciencia ya no espera a estar segura para observarse. Se observa y se continúa observando y esto marca un cambio fundamental en términos del tiempo. Imaginen esto si lo pensamos en términos, por ejemplo, políticas. Si pensamos en el sistema, la política o la administración cuando toca administrar los avances de la ciencia, ¿no? Una cosa es que yo diga, por ejemplo, para mi evaluación en el proceso científico, me dicen, Rosario, ¿publicaste un artículo o no? Y yo digo si lo publiqué o no. Yo no puedo poner como producción científica un preprint, ¿no? Hasta que ese preprint haya sido publicado. Pero sí puedo decir que ya entró en el proceso de comunicación. ¿Cómo eso lo incorporo en los procesos de evaluación científica? ¿No? Porque en todo caso va a haber mucha mayor transparencia en el proceso de científico si yo hago público todos mis procesos de mis distintas revisiones que si nada más pongo la versión final, ¿no? Bueno, entonces esto implica un cambio en términos de la temporalidad que por lo menos toca de revisar, ¿no? Por lo menos toca revisar y decir, esto existe, está ahí, y quién sé qué está sucediendo, pero al parecer está sucediendo algo que sí viene a cambiar la forma en que se comunica. Muy bien. Ahora, pasando a otro ejemplo, ¿no? En este caso sería el, el ejemplo de la visibilidad, que está muy ligado con el anterior, ¿no? Esto con la revisión abierta que yo mencionaba hace un momento en esta parte de aquí, esta revisión abierta, me lleva a un punto de una mayor visibilidad, de hacer más transparente el proceso. La evaluación está expuesta. Antes, cuando hacíamos procesos de revisión por pares, a donde era todo anónimo, la gente no sabe quién revisa a quién y la gente no sabe a quién está evaluando. Nosotros no tenemos acceso
a las evaluaciones de los artículos que vemos o de los capítulos del libro que vemos o de lo que vemos publicado en ciencia. ¿No les pasa que a veces ustedes leen algo y dicen, ¿quién habrá aceptado este artículo, no? Dan ganas como de comentar y decir, oye, aquí hay estos comentarios o hay textos que están muy buenos y que nunca vieron la luz. Pero yo tengo a veces la sensación de que mucho de lo que se publica, no todo ha pasado, permítanme decirlo, rigurosos procesos de dictamen. Tengo esta sospecha. Pero acá, cuando pensamos en estos procesos que se empiezan a hacer, digamos, mediados por todos estos plataformas, por esta digitalización, por estas interoperabilidades, por todos estos algoritmos, la evaluación queda expuesta. Puede ser que yo vea una revista, y las hay varias, a donde yo veo la revista y veo el artículo, y al lado veo los dictámenes. Y yo puedo ver qué es lo que yo veo, por supuesto, y puedo ver el versionado, puedo ver las distintas versiones y puedo ver el proceso de creación de ciencia. Y yo puedo decir, oye, sí, el autor sí hizo los cambios que le pidieron o los cambios no fueron pertinentes, o sea, hay otra forma de comunicar. Esto me lleva a esta idea de lo que se conoce como el Open Peer Review, es decir, la revisión por pares abierta, no nada más previa en los procesos de preprint, sino abierta, a donde, insisto, no solamente autor y dictaminador saben la identidad de los otros, sino el mundo sabe la identidad, y es que no es lo mismo, les voy a decir, cuando se sabe que, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, Rosario, haz una evaluación de este texto, y me dicen, oye, ¿y la evaluación va a ser abierta? Yo me cuido, en principio, de no decir cosas como, o sea, de hacer una revisión constructiva, además de hacerla a tiempo, de ser, digamos, una mejor persona, porque se va a saber que soy yo. Muchas veces, y quienes han estado involucrados en procesos de editoriales sabrán que hay algunas revisiones por pares que llegan y son muy agresivas y que a veces no tienen tanto la razón, ¿no? O que podrían ser discutidos. Eh, con todos estos elementos, esta visibilidad se hace mucho más abierta y la evaluación, el proceso de evaluación se hace también observable. La evaluación deja de ser invisible, ¿no? Se convierte en algo que también puede ser observado y también puede ser discutido y también puede ser aceptado o rechazado. Es decir, con la revisión abierta ocurre algo muy interesante que no estaba ocurriendo. Vamos, que sí, que sí estaba ahí, pero no podíamos incorporarlo en el proceso de comunicación, ¿no? La evaluación entra al espacio de lo que puede ser observado, decidido, y también al espacio de lo que se comunica, ¿no? En este sentido, el evaluador entra en observación. No es gratuito que cuando se está recurriendo a procesos de revisión por pares abierta, estas revisiones por pares abierta también tienen un DOI, para que yo también pueda, así como puedo citar un artículo, yo también puedo citar una evaluación y decir, como dijo el doctor Arthur en el dictamen que hizo en tal ocasión, ¿no? Eso, eso le da una riqueza y una mayor diversidad al proceso de comunicación. La evaluación entra al proceso de observación y entra al proceso de comunicación. A mí me parece que no es poca cosa, ya ustedes me dirán cómo lo ven. Ahora, en clave, en clave teórica, en clave lumaniana, como yo diría esto, pues la evaluación de bien en comunicación, antes no, porque solamente era vamos, en una comunicación más abierta, porque antes cuando yo evaluaba un texto y quedaba nada más en el, digamos, como en el secreto, en la cosa completamente como de una comunicación muy, muy cerrada entre la persona editora y la persona evaluadora, pues entre ellos decían, oye, el texto sí vale, no vale, pero es una comunicación que solo se da en ese circuito muy cerrado. eh, y ahora, gracias a todas estas plataformas, la evaluación se incorpora al proceso de comunicación más amplio, ¿no? Esto cambia el estatuto de la evaluación. Ya no solo decide, la evaluación ya no solo decide, también comunica. Y al comunicar, también puede ser evaluada. La evaluación puede ser evaluada. Qué interesante. La evaluación de bien en comunicación, el evaluador también se vuelve observable. Ya no solo decide, también se observa. Y también yo podría decir, oye, este dictamen, eh,
aceptarlo o rechazarlo, ¿no? En el proceso de comunicación. A mí me parece que esto es muy potente, muy fuerte y viene a cambiar y a revolucionar la manera en que se comunica la ciencia. El tercer elemento que les comentaba yo, que es el elemento de la trazabilidad. ¿A qué me refiero con la trazabilidad? La posibilidad de que la memoria sea auditable. ¿Cuáles son los pasos que me llevaron a estos resultados de investigación y no a otros? Aquí entran, por ejemplo, lo que en procesos editoriales se llaman indicadores persistentes. ¿Cuáles son esos indicadores persistentes? Si ustedes han estado más o menos vinculados con el medio académico, sabrán que a todos nos piden nuestro ORCID, ¿no? Que es nuestro número único de autor, ¿no? Y nosotros esperamos que todas nuestras publicaciones tengan un DOI, que es el número único de identificación de un objeto digital. Nuestras instituciones tienen un ROR, que es el número único, es un número que se asigna al nombre correcto de la institución. Entonces, todos estos indicadores persistentes lo que tienen es que son trazables. ¿Para qué? ¿Por qué es importante que yo utilice un ORCID o un DOI? Pues para que yo pueda seguirle la pista a ese documento por conforme ha ido transitando en los medios digitales. Estos son meros algoritmos. Los indicadores persistentes no son otra cosa que algoritmos. Ahora, ahí hay un problema. Si yo publico en una revista, en un libro, algún lugar que no tenga estos indicadores persistentes, no soy trazable. O sea, publico, a lo mejor si yo subo este PowerPoint simplemente a mi Facebook, no es trazable. Solo es trazable si le pongo un indicador persistente y entonces se va a vincular con mi identidad digital, con la identidad de mi institución y eso los algoritmos lo van a poder leer. A ver, los algoritmos solo pueden leer lo que pueden leer. Me regreso al trabajo de mapeo de la producción científica que presentaron hace 15 días. Ahí solo se puede leer lo que se puede leer. Por ejemplo, si ustedes veían, nos decían los colegas, hay muy poca producción para el caso de América Latina registrada en cielo. No es que no sabemos si hay poca o mucha, es trazable, es identificable con los indicadores persistentes que permiten los algoritmos muy poquita, porque hay un montón de producción que no está siguiendo, digamos, estos caminos digitales. Y eso queda fuera, está empezando a quedar fuera del proceso de comunicación. Es decir, lo que es mediado algorítmicamente queda dentro de la observación y lo que el día de hoy no está mediado algorítmicamente empieza a quedar fuera del proceso de comunicación. Oh, esto es como muy fuerte, ¿no? Los cambios que pueden ser trazables dejan huella, los que no lo pueden dejar, ¿no? Y esto va para los versionado, para todo esto. Otro ejemplo del caso de la trazabilidad es el caso de las retractaciones, que no sé si ustedes lo tienen presente, cómo funciona, pero, por ejemplo, si antes es que no era muy común. Antes lo que más se llegaba a hacer era en una revista en papel, si yo me equivocaba en un dato o lo que fuera, lo más que se hacía era poner una fe de ratas que se publicaba el siguiente número o cosas, o se ponía una hojita o por el estilo. Mucha gente piensa, oye, pero por ejemplo, vamos a suponer, ¿qué tal que yo me encuentro, primero ya publiqué un artículo y luego me encuentro que estaba plagiado? O me encuentro que en realidad ese texto el autor ya lo había publicado 3 veces. O peor, me encuentro que hay muchísimos casos de estos. Hay una página que sigue esto que se llama Retraction Watch, que identifica todos los días, están como verificando si hay procesos de retractación y dicen, oye, es que estos datos fueron manipulados. O esta información fue obtenida con problemas, vamos, no fue obtenida con criterios de ética en la recolección de la información. Entonces, ¿qué hago con esos artículos? Mucha gente pensará, pues los bajo, ya no están impresos, por lo menos ya no queda huella impresa. Y entonces, si me encuentro con un artículo que tiene datos inventados o datos manipulados, pues tan fácil como simplemente bajarlo en línea. No, porque necesito que haya una trazabilidad de que eso que está ahí no era, vamos, fue una comunicación rechazada. No la puedo simplemente borrar y decir, ay, aquí no pasó nada. Lo que sucede en los medios digitales es que los textos son retractados y entonces siguen estando en línea, pero con un letrero que dice texto retractado y con una identificación ahí que dice, este texto fue retractado porque se detectó manipulación en las imágenes o porque se detectó no sé qué, es decir, queda
queda abierto y público para que la gente lo sepa. Y eso es rastreable, por ejemplo, si yo utilizo un gestor bibliográfico como Zotero, por ejemplo, y yo pongo el indicador persistente del DOI y pongo el texto, inmediatamente me sale, oye, este es un texto retractado, ¿estás seguro que quieres citarlo? A lo mejor sí, a lo mejor yo quiero citar un texto retractado para decir esto no se hace, o estoy en desacuerdo, o estoy de acuerdo. Es decir, esta es otra forma de, digamos, como de poner otro proceso de observación, otra observación en el proceso de comunicación de la ciencia, que cuando hablábamos solo en papel era imposible. Em, la ciencia ya no olvida, la ciencia registra. Pasamos de archivo a un historial, ¿no? Cada decisión puede ser rastreada, cada cambio deja huella. Y aquí me parece que estamos hablando de cosas que cuando pensamos en la ciencia, en el proceso de publicación científica de manera tradicional, hay un montón de estas cosas que ya existían antes, pero que no teníamos herramientas para poder incorporarlas en el proceso de comunicación. Cuando pensamos esto en clave teórica, cuando pensamos la trazabilidad en clave teórica, esto nos lleva a pensar en la acumulación de observaciones. Ujú. Esto genera algo nuevo, una memoria estructurada de la ciencia, donde la ciencia puede observar sus propias decisiones pasadas, puede observarlas y puede estructurarlas y estandarizarlas. La ciencia se vuelve auditable, las decisiones son rastreables, la historia es visible y, y esto hace que cambie el proceso de decisión acerca de la verdad o no verdad científica. Insisto, el código sigue siendo el mismo, pero la manera, los elementos que entran en juego en la operación del proceso de comunicación son las que vienen a estar, digamos, como diferentes. Y claro que tienen una implicación enorme en el proceso. Eh, el el cuarto elemento que me parece interesante analizar, ¿no? Ya había dicho, hablado de la temporalidad. Si nos ponemos en ese punto de la temporalidad, de la trazabilidad, ahora hablar de la agencia. A ver, aquí es a lo que yo le llamo observadores artificiales. Quizá esta es la parte como más polémica, si ustedes gustan, ¿no? Pero a mí me gusta llamarle observadores artificiales. ¿Quiénes son estos observadores artificiales? Porque, a ver, aquí quizá, como les digo, esto es lo más interesante, pero quizá lo más problemático de esta propuesta de lectura. Este, los, los observadores artificiales son los propios algoritmos, es decir, la inteligencia artificial, los sistemas de recomendación de bibliografía, las métricas, son observadores artificiales. Es decir, no sé si ustedes han tenido, por ejemplo, acceso a, es simplemente regreso, el ejemplo que nos ponían en la sesión pasada, nuestros colegas que hicieron un mapeo de la producción científica, de teoría de sistemas y algoritmos. Eso está hecho con bases de datos que ya, vamos, son softwares que ya vienen como precodificados, por ejemplo, Buzzword, que opera sobre Java, y que yo descargo las bases de datos y hago mis mapas. A ver, las bases de datos ya tienen una preselección, ¿no? Y yo meto el algoritmo para poder hacer los mapas. Pero este es un observador artificial. ¿Ustedes han utilizado algunos sistemas de recomendación, por ejemplo, de inteligencia artificial? Quiero pensar, por ejemplo, en Scite. No sé si han usado Scite, pero Scite es una herramienta que me permite, yo le digo, por ejemplo, oye, dame algún respaldo bibliográfico para, yo qué sé, para decir que la democracia está en tensión, ¿no? Y entonces ya me trae bibliografías, ujú, y me dice, mira, puedes usar esta y esta bibliografía para poder citar esto. Muy bien. Es un sistema de recomendación con inteligencia artificial de qué debo leer y qué no. La verdad es que, miren, casi siempre le atina, pero casi siempre yo sé que me deja cosas adentro y cosas afuera. Y, por ejemplo, la inteligencia artificial también cuando yo utilizo algoritmos de inteligencia artificial para, por ejemplo, proceder al análisis de mis datos. Yo lo que digo es que todos estos elementos
los sistemas de recomendación, las métricas, inteligencias artificiales y muchos más que se les puedan ocurrir son observadores artificiales. Eh, no entienden, pero ordenan. No entienden, pero seleccionan. Ujú. Luego es el humano el que toma la decisión, pero por eso yo les llamo, esa es una cosa mía, ¿no? Yo les llamo observadores artificiales porque son sistemas que observan, ¿no? Observan, quizá no entienden, pero son sistemas que recomiendan, que clasifican, que priorizan, y luego yo tomo la decisión. Pero esa primera selección de información la hicieron los algoritmos. ¿Esto quiere decir que comunican? No lo sé. Es una discusión que toca dar. En clave teórica, yo diría que esta agencia, yo le llamo a esto una observación sin conciencia, porque esos sistemas no comprenden lo que me están dando, ¿no? No operan con sentido, operan con patrones, ¿no? Y aún así, influyen en qué es lo que se ve, como ese mapa que nos mostraban. Influyen en qué es lo que circula, porque yo decido citar ese texto o no. Influyen en qué es lo que se legitima, porque yo digo, lo cito y lo pongo, ¿sí? Producen observaciones, pero sin conciencia. Tienen una producción de expectativas, sí. Tienen una medición estructural, sí, pero no tienen conciencia, ¿no? No comprenden, ¿no? Solo nos seleccionan, pero no comprenden. Este es un punto muy interesante, a mí me parece, que me lleva. Ahora, también hay tensiones en este proceso, ¿no? Podría poner más ejemplos, yo solo uso estos 4 ejemplos como de modificaciones en los procesos de comunicación de la ciencia más recientes. Podría haber más, pero lo dejo como con esos 4 solo para abrir boca y para empezar a discutir. Y yo diría, ahora, esto también me lleva a tensiones, porque no todo funciona tan lindo, al contrario, esto me complica mucho más los procesos de comunicación. Por ejemplo, hay mucha opacidad. No sabemos cómo se decide. No sabemos, por ejemplo, en estos procesos que yo ponía de ejemplo de estos observadores artificiales, no hay opacidad. Yo no sé cómo decide. Yo no sé cómo Site decide qué textos me va a sugerir o no. Atrás hay un algoritmo. Yo sé que solamente me va a sugerir textos. Yo puedo controlar un poco, ¿no? Yo puedo decir, a ver, solamente dame yo qué sé, textos que de tal año a tal año, puedo hacer una serie de selecciones, pero al final no sé cómo se decide. Sé que parte de una base de datos, sé que Site solamente va a trabajar con revistas, con artículos publicados en revistas que estén indizados en Scopus o Web of Science, pero más allá de eso, acerca del algoritmo no sé mucho, ¿no? Este, hay otras tensiones, por ejemplo, los sesgos. Hay una amplificación de desigualdades, lo que le llaman las propias desigualdades que operan con los procesos algorítmicos. A ver, yo estaba con unos alumnos del doctorado utilizando justamente unas herramientas como Bibliometrics para poder hacer la base de sus estado del arte de sus tesis, lo cual, digo, te ayuda muchísimo y francamente es mejor porque puedes hacer análisis de un gran corpus, todo esto. Pero un alumno me hacía una observación y me decía, oye, pero a ver, yo hago este análisis sobre accountability y democracia y qué bien, y me salen todos estos autores y los mapeo y tal. Me decía, pero encuentro muy poco de América Latina. Y le decía, claro, esos son los sesgos. Esos son los sesgos que tiene la herramienta. Y la pregunta que está atrás, que es un poco la misma pregunta que estaba en la sesión pasada, oye, ¿por qué sale poco de lo que se hace en América Latina? Hay 2 razones. Primero, por supuesto que hay pocas revistas que estén y libros que estén indizados en esas grandes bases de datos. Y aun cuando algunas de las revistas tengan producción de alta calidad, a veces no tienen los metadatos bien estructurados. Es decir, me regreso a este punto que decía yo acá, me voy rápidamente. Ay, ¿cuál era? A donde tenía los indicadores persistentes. Ay, no era aquí, era acá. Ahí ya lo perdí. Bueno, no me acuerdo, pero cuando yo estaba hablando, aquí esto. O sea, no tienen indicadores persistentes. Por ejemplo, hay muchos libros que son de alta calidad y que producen las universidades y tal, pero no les ponen DOI, no los suben a la página web, y si los suben, los datos no están bien estructurados. Entonces, si los datos no están bien estructurados, no son trazables, no son visibles. Y si no son visibles, entonces todo esto hace que tenga un montón de sesgos, ¿no? Esos sesgos, que son sesgos que tienen los algoritmos, se heredan
a las decisiones que se pueden tomar mediadas algorítmicamente. Ahora, hay también opacidad, ¿no? Hay una delegación en este punto, es decir, dejamos de evaluar directamente. Cuando nosotros aceptamos el uso, por ejemplo, de una herramienta artificial que me viene a sugerir qué textos leer, yo dejo de evaluar qué otras cosas podrían ser vistas. Esas son tensiones que no dejan de existir en el proceso, no es neutro. Las herramientas, los algoritmos no son neutros. Y eso es algo que vale la pena tenerlo en cuenta. Ahora, hay patologías del sistema, de estos sistemas algorítmicos que se introducen en la comunicación de ciencia. Hay unos algoritmos, algunas patologías terribles, ¿no? Aparecen fenómenos extremos. Hay una simulación, ¿no? De la producción masiva sin control. Recientemente se ha publicado mucho acerca de todos estos autores que producen como sin control, claro, gracias a a todos estos elementos. En ciencias sociales lo vemos con claridad. Por ejemplo, y no solamente, está el surgimiento de una cosa que le llaman los paper mills, que son las, la fábrica de artículos. Hay fábricas de artículos y fábricas de producción a donde te dicen, pero ustedes los pueden encontrar incluso en Facebook. Yo me los encontré el otro día de, publica aquí, publica ya rápidamente, solamente, claro, tienes que pagar, nada, esto es gratuito. Pero hay fábricas de artículos, hay, por ejemplo, algunas editoriales han sido acusadas de esto. Editoriales como MDPI, lo digo abiertamente, he tenido discusiones con ellos abiertamente al respecto, pero editoriales como MDPI, que es le llaman estas, una editorial, una mega editorial, a donde publica tanto ciencias sociales, biología, de todos los temas. Y ellos son famosos porque algunos de sus revistas, es una editorial que tiene muchas revistas, producen, pero así de s- s- así cientos, miles de artículos al año. Y yo qué sé, ustedes pueden ver un número, que es el número de, yo qué sé, y tiene así, yo qué sé, 200 artículos y fue coordinado por una persona, pero la verdad es, y además te prometen que el proceso de, ¿cómo se llama?, de dictamen va a ser rapidísimo, te cobran, eso sí, y la gente los incorpora en sus procesos de evaluación. Ahí hay elementos como, como muy esos paper mills son fábricas de artículos que sabemos que existen y que permiten su existencia gracias al, gracias al desarrollo de todos estos algoritmos. Luego hay un montón, y esto en ciencias sociales, ustedes me van a disculpar, pero ahí lo hay muchísimo, lo vemos con mucha claridad en la proliferación de libros sin dictamen. Hay un montón de editoriales predadoras, muchas de ellas españolas, que ustedes las pueden ver y que te cobran y te dicen, te voy a publicar y te suben, claro, y entonces aquí se aprovechan de la falta de conocimiento por parte pues, de las personas autoras, porque les dicen, te publico, no sé qué, les cobran un dinero y te mandan un PDF mal hecho. Yo la otra vez estaba viendo los casos, pues unos casos, por ejemplo, de un libro, ¿no? Publicado por estas editoriales, predadoras, que eh, sí les dan un DOI, pero el DOI no tenía asociado nada, o sea, era falso. Y el ISBN, sí era un ISBN, pero sí existía, pero era de otro libro que ya estaba publicado en otro lado. ¿Cómo creen? O sea, es decir, tú veías el ISBN y claro, cuando ustedes publican un libro te dan un ISBN y uno dice qué felicidad. A nadie se le ocurre ir al registro internacional de ISBN y revisar que ese ISBN esté registrado el título del que habla. Es decir, yo qué sé, México ante la crisis. Cuando ustedes van y revisan ese ISBN, resulta que era de, yo qué sé, la tal inmoderada. O sea, pero a los autores ya les vieron la cara. Y como no saben muchas veces, hay una gran cantidad de personas que no saben cómo funcionan estos medios digitales, se dejan engañar, ¿no? Hay otra cosa que tiene que ver con la simulación del código. ¿A qué me refiero con la simulación del código? El sistema aprende a simular su propio código. Es decir, el código evaluación, es que a mí me parece como, a ver, ya decíamos que el código del sistema de la ciencia es verdad, es verdadero o falso, y que esto se da a partir del proceso de evaluación de los documentos. Pues
estos algoritmos, muchas veces estos sistemas, el propio sistema ha aprendido a simular su propio código, a simular el código, verdad, no verdad científica. Y muchos de los colegas que saben, que se meten en estos líos de editoriales depredadoras, lo saben en el fondo de su corazón. Saben que no hubo un dictamen, pero aún así juegan a él y simulan el código, ¿no? Y no solo eso, sino que exigen que les den puntos por esas, ¿no? Por esos procesos. Y así funciona, ¿no? Así funciona. Yo para ir cerrando, yo diría, a ver, si lo tuviéramos que decir de esta manera, ¿qué es lo que permanece en estos procesos de comunicación mediados por algoritmos? Permanece el código, ¿verdad, no verdad? Permanece la clausura operativa, claro. ¿Qué es lo que se transforma? Se transforman los programas, se transforman las observaciones y se transforman las agencias. Pero, digamos, se sigue operando de la forma en que nosotros hemos analizado con Luma. Sigue funcionando la propuesta lumaniana, solamente que ahora hay observadores artificiales. A mí me gustaría cerrar con una pregunta, una pregunta. La ciencia no deja de evaluarse, no, pero ya no lo hace sola, ya no lo hace sola. Es decir, la ciencia esa autoevaluación ya no ocurre en aislamiento. Esa evaluación está mediada por algoritmos. Y esto me lleva a una pregunta con la que quisiera cerrar. Si la autoevaluación está mediada por algoritmos, ¿sigue siendo autoevaluación de la ciencia? No lo sé. Esa es la pregunta que yo dejo. Y esa es mi propuesta de lectura de cómo ha venido a cambiar la comunicación de la ciencia mediada por algoritmos. De eso más o menos quería hablar. Y no saben cuánto les agradezco la oportunidad de conversarlo porque, vaya, ¿qué les digo? Para mí es un tema, como yo he venido trabajando los temas de comunicación de la ciencia desde hace un rato, ver cómo esto ha ido modificándose a mí me da, y es justamente la propuesta teórica, la teoría de sistemas, la que me permite hacer estas reflexiones. Yo hasta ahí dejaría mi presentación, Artur, Carlos, y pues estaré abierta a comentarios, sugerencias, que me increpen, que me digan que no, yo qué sé, o poner más ejemplos, no sé, lo que ustedes me digan, lo que ustedes me indiquen. Bueno, pues muchas gracias, querida Rosario, por esta exposición tan clara y tan sugerente. Tu conferencia nos deja ideas claves de que la ciencia está cambiando y mucho en las formas de programarse, en las formas de observar. Y pues agradecerte tu participación por enriquecer este espacio de reflexión. Les invitamos a hacer sus preguntas, por favor. Este, muy bien, ya aquí ya tenemos algunas preguntas. Ujú, Está en ujú. español. ¿Me permites leerla? Claro, por supuesto. Acerca de los preprints, ¿crees que por permitir una versión preliminar del artículo podrían dar pie a opiniones en lugar de un trabajo propiamente científico, dado que este proceso es más instantáneo y accesible para todos, incluso para aquellos que no tienen los conocimientos suficientes para comentar seriamente el trabajo presentado? Em, a ver, sí, yo sé que los preprints pueden generar voy a quitar la presentación para que pueda verlos, porque es que creo que no, ya la quité la presentación, ¿no, verdad? Todavía no. No, no sé cómo quitarla, pero a ver, espérenme tantito, la voy a quitar porque me está haciendo como un poco de ruido. Y a ver, esta pregunta es súper interesante, porque, ¿sabes qué? Ya, compartir, ya no. Ya quité, ¿verdad? Ya quité la presentación. No, Todavía no. no le quité. No, Todavía aparece. Bueno, la dejo porque no sé exactamente cómo quitarla, pero bueno, aquí estamos y no hay mayor problema. A ver, ¿qué es lo que sucede con los preprints? Eh, no deja de ser una comunicación dentro del sistema de la ciencia. A ver, fíjense bien, cuando yo estoy haciendo, a lo mejor difundiendo un preprint, no es lo mismo que publicar un blog, ¿no? No es lo mismo que, yo qué sé, que a lo mejor ponerme, salir en la tele,
los noticiarios y comunicarlo. De todas formas, los preprints están dentro del sistema de la ciencia, nada más que no están dentro del sistema de la ciencia legitimada, que serían las revistas, no sé si me explico, pero están dentro del sistema de la ciencia. Ahora es una ciencia que todavía no ha sido decidida. Ahora sí, a tu pregunta, y la verdad me parece muy buena pregunta y bastante más compleja de lo que parece a primera vista, yo diría que hay tres movimientos, ¿no? El primero, sí, el riesgo existe, pero a ver, no es algo nuevo, es algo que ya teníamos desde antes. Los preprints bajan la barrera de entrada a la observación, no necesariamente a la producción de conocimiento. Esto implica que pueden aparecer comentarios, sí, poco informados, apresurados, incluso ideológicos, todo lo que tú quieras. Pero a ver, eso ya existía antes, solo que en otros espacios. Existían correos privados, en pasillos, en redes cerradas, Ana, ¿o no? O sea, ya la gente decía, no, ese trabajo, si está, o alguien lo comentaba y lo decía, ¿no? Lo que cambia no es la calidad potencial del juicio, sino su visibilidad. Ahora lo podemos ver. Antes no lo podíamos ver y ahora lo podemos ver, pero esos comentarios ya estaban. Ahora, en un segundo plano, porque tu pregunta tiene muchas capas, ¿no? A mí me parece que el punto clave es que no, claro que no sustituye la evaluación, la desplaza en el tiempo. A ver, un preprint no elimina el arbitraje, lo anticipa, lo rodea, pero de todas formas, cuando tú abres cualquier repositorio preprint, dice clarito, estos textos no han sido examinados. ¿No? O sea, ¿y qué? Pues que algún día serán dictaminados. Hay textos que están en preprint que nunca van a ser dictaminados, pero el día de hoy entran a discusión, aunque nunca han sido dictaminados. La validación formal sigue ocurriendo en revistas, en procesos editoriales, en todo eso. Entonces, más que generar opinión en lugar de ciencia, yo diría que lo que hacen es exponer, ¿cómo decirlo? Exponer el proceso de formación del conocimiento antes de que se estabilice la comunicación. Exponen el proceso de formación. Tú puedes mirar cómo se va construyendo. Y eso puede incomodar, porque vemos la ciencia en proceso, ya no la vemos cerrada. O sea, podemos ver la ciencia en proceso cuando nos dicen, este proceso está en, yo qué sé, cuando tú ves un texto, que déjenme lo voy a poner para que se vea como más bonito, porque de todas formas no se veía. Yo la veo en proceso, no está ya cerrada y entonces puede ser incómodo a lo mejor ver una ciencia que está no terminada, pero eso ya existía, nada más que ahora lo vemos. Y por último te diría, desde la teoría de sistemas, los preprints amplían el espacio de observación de segundo orden, porque permitimos observar las observaciones, pero desde lo que todavía no está terminado. Pero el sistema de la ciencia no pierde su código, verdadero o falso, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no toda opinión, fíjate bien, no toda opinión se convierte en conocimiento científico hasta que se publique, ¿no? El sistema sigue filtrando, aunque ahora hay más ruido, ¿no? Ajá. Es decir, los preprints no convierten opiniones en ciencia, hacen visibles más opiniones alrededor de la ciencia. Yo diría eso. El verdadero problema no es la apertura, no, es la falta de mediación. Es decir, el riesgo no está en que cualquiera opine, pues porque cualquiera podía opinar en ciencia, ¿no? El riesgo está en la ausencia de curaduría, en la falta de contextualización y sobre todo en cómo se interpretan esas observaciones, porque no todas las observaciones tienen el mismo peso, ¿no? Pero en entornos abiertos eso no siempre es evidente. Entonces ese sí sería un problema. Yo solo diría para cerrar, los preprints no debilitan la ciencia, la vuelven más visible en su fase más frágil. Es decir, tenemos que reconocer que somos frágiles quienes hacemos ciencia, no somos wow, y eso exige más capacidad de interpretación, ¿no? No menos apertura. Esto no se resuelve abriéndonos menos, ¿no? Sino teniendo más capacidad. No sé, yo pienso que va por ahí, no sé qué opines sobre estas respuestas. Blanca, digo, perdón, Ana Beatriz, ya me dirás, pero me parece que por lo menos da para la discusión, ¿no? Da para la reflexión. Ajá. Ujú. No, gracias a ti, Ana, de verdad. Ujú. Sí, Carlos. Ajá. Tienes una segunda pregunta de Loisa, que dice, la influencia de los algoritmos en la formación de opiniones
reduce la autonomía humana o simplemente modifica la forma en que se expresa? Ay, qué buena pregunta. Además es muy elegante tu pregunta, Eloisa, porque parece normativa, no reduce o no, pero en realidad es estructural. A ver, yo, yo te diría, no, o sea, no es que los algoritmos sustituyen, más bien reconfiguran. Es decir, no hay una pérdida de la autonomía en el sentido clásico. Yo por eso digo, por eso a mí me gusta tanto esto, no cambia, no cambia la forma en que se comunica la ciencia, no cambia el código, no cambia la autonomía en el sentido clásico, no. Lo que vemos es un cambio en las condiciones bajo las cuales se ejerce esa autonomía. Es decir, la autonomía no desaparece, pero deja de operar en el vacío. ¿Cómo decirlo? Los algoritmos no deciden por nosotros. O sea, los algoritmos nos ponen ahí una serie de propuestas, pero nosotros somos los que decidimos si las tomamos o no, ¿no? Pero sí nos estructuran lo visible, es decir, nos filtran información, nos ordenan relevancias, nos priorizan ciertos contenidos, pero no deciden, ¿no? O sea, no deciden que sí se pone a discusión. No, configuran el horizonte, sí, de posibilidades sobre el cual decidimos. Nos configuran el horizonte. O sea, veo, me hace una sugerencia, le pregunto a Said, dime qué se ha escrito sobre este tema y me da 100 respuestas, ¿no? De esas 100 respuestas, a lo mejor yo humanamente solo, de esos 100 artículos, yo humanamente a lo mejor solo hubiera visto dos y me enseña otros 90 que yo no hubiera visto. Ajá, entonces me filtra información, me ordena relevancias, me dice, pero al final yo decido qué cito, ¿no? Sí me configura el horizonte de posibilidades sobre el cual decido. Ujú. No te dicen qué pensar, pero influyen sobre lo que piensas. ¿No? Es decir, quizá desde la teoría de sistemas, la autonomía nunca fue absoluta, ¿no? Siempre ha sido dependiente de estructuras de comunicación. Los algoritmos introducen algo distinto, una mediación opaca y altamente dinámica. No sabemos exactamente cómo operan, pero afectan nuestras observaciones. Entonces, ante tu pregunta, para contestar como muy rápido, sería, pues no sé, reducen o transforman. A ver, pues pueden ampliar el acceso a la información, la diversidad de fuentes, porque cuando tú usas estas herramientas tienes, pues no sé, tienes sobre la mesa un montón de opciones que jamás hubieras podido ver humanamente, pero también te restringen. Hay cosas que no vas a mirar porque no están dentro del algoritmo, ¿no? Este, yo diría, quizá para contestarte así, después de tanto rodeo, no creo que los algoritmos eliminen la autonomía, pero sí la reconfiguran, ¿no? No deciden por nosotros, pero estructuran lo que vemos y lo que no vemos y por tanto las condiciones de nuestras decisiones. El problema no es la mediación, sino cuando esa mediación se vuelve invisible, por decirlo de alguna manera. No sé cómo ven. Son, estoy elaborando solo como sobre lo que las preguntas me hacen pensar, pero gracias, son preguntas muy interesantes, ¿no? Ajá, Tienes una tercera, perdón, sí, ajá. tienes una tercera pregunta, también en español, de Julisa Rosario Morales, que dice, decido qué paper produciría mayor visibilidad. En ese sentido, y usando la teoría del actor red de Bruno Latour, la cienciometría y sus instrumentos podrían ser actantes. Claro, aquí nos estamos moviendo de propuesta teórica a la propuesta laturiana. Y yo diría que desde la ANT, ¿no? Desde la teoría del actor red, sí, claramente pueden ser actantes, sin lugar a dudas. El actante es, como bien lo dice Latour, es cualquier entidad que hace diferencia en un estado de cosas, humana o no humana, que eso es lo bonito de Latour, ¿no? Entonces, sí, todas las herramientas cienciométricas como índices de impacto, métricas de citación, rankings, algoritmos, al igual que una pipeta, un matraz Meyer, ¿no? Todos son actantes, ¿no? Porque además, no solo miden, ¿no? Sino también orientan decisiones. Configuran estrategias de publicación. Tú decides si publicas en esta revista o en esta otra porque tiene un factor de impacto, porque tiene una métrica.
influyen en las trayectorias académicas, ¿no? O sea, te dan el SNI 2 o no te lo dan dependiendo de dónde publicas. Entonces, sí, sí, claro, claro que actúan en la red, redistribuyen agencia y moldean comportamientos, ¿no? Pero hay un matiz importante, a mí me parece. No son actantes neutrales. Ujú. Es decir, encarnan criterios, encarnan supuestos, encarnan modelos de valoración. Es decir, no solo participan, inscriben una forma específica de entender qué vale en la ciencia, ¿no? Entonces, cuando decides en función de visibilidad, por ejemplo, si esta revista es más visible que la otra, no estás actuando libremente, estás acoplándote a métricas, expectativas, infraestructuras de evaluación. Entonces, en términos de laturianos, sí, tu decisión es un efecto de la red, donde las métricas sí, claro que son actantes relevantes. Ahora, si cruzamos esto con la teoría de sistemas, a mí me parece que cambia un poco el lenguaje, ¿no? Aquí en teoría de sistemas no hablaríamos de actantes, aquí hablaríamos de estructuras de mediación de la observación. Es decir, las métricas no producen verdad, pero sí condiciones de observación, ¿no? Pero digamos, en ambos casos, desde una perspectiva de salaturiana o de sistemas, me parece que sí, pero sí, claro que son actantes, ¿no? Y qué bonita tu pregunta, por supuesto. Ujú. Gracias, Julisa, por tu pregunta. Creo que hay una pregunta en portugués y Arthur me tiene que ayudar. Sí. ¿Ves? Bueno, a ver, si he entendido bien, las mediaciones realizadas por algoritmos no cambian el código del subsistema ciencia, pero son capaces de alterar su programación. Reprograma, reconfigura la estructura, punto. Hasta ahí afirmación. Sí, La repetición de esa adquisición por el sistema por medio de la autorreferencia, de la autoevaluación del sistema, bueno, mediada por algoritmos, cuando procesada por el sistema, sim sería autoevaluación. Yo creo que es algo sobre la autoevaluación, pero yo não sei, Hermes, eu não entendi, Hermes, se tu quer falar a autoavaliação do sistema ciência ou a autoavaliação do próprio algoritmo. para Hermes, para que Hermes nos... Ah, Jamile ha hecho una... Vale, una- sí, la cuestión es esta, Rosario. Ajá. Si, bueno, y has hablado acá sobre la cuestión de la autoevaluación de la ciencia con la presencia de los algoritmos y esto que has dicho de su influencia y que está metido ahí. La pregunta es eso, ¿y eso llevaría a pérdida de la autoavaliación del sistema o no? Sí, creo que la lectura de Hermes, ¿no? Está muy bien y gracias por aclarar que es en el sistema de la ciencia. Yo diría sí, sí, en el sistema de la ciencia sigue siendo autoevaluación. A ver si entendí bien la pregunta, es que si hablamos estrictamente del sistema científico, ninguna operación externa al sistema de la ciencia entra tal cual. Todo debe ser procesado según el código verdadero o falso, porque es el código de la ciencia. Entonces, si una mediación algorítmica es usada en la ciencia, es porque ya fue reconstruida internamente como comunicación científica. Ujú. En ese sentido, sin duda, sigue siendo una autoevaluación del sistema de la ciencia. Pienso en estas herramientas, de verdad pienso mucho en Scite. Si ustedes han usado Scite, yo le digo, ¿qué se ha publicado sobre teoría de sistemas? Y me saca un montón de bibliografía, ¿no? Nunca le pregunten a ChatGPT qué es escrito, porque ChatGPT no es un descubridor de bibliografía, me la va a inventar, pues es que también a qué cosas recurren, ¿verdad? Los muchachos. No, o sea, hay herramientas específicas para descubrir bibliografía. Entonces, pienso en Site, yo le digo, oye, ¿qué se ha escrito sobre esto? Y me va a traer artículos reales, me va a dejar su DOI, me va a dar todo y va a encontrarme, me va a hacer una sugerencia. Ahora, no, nada que esté fuera va a entrar al sistema de la ciencia así de manera directa. Todo es procesado según el código verdadero o falso. Por ejemplo, herramientas como Site solamente me van a traer artículos que ya fueron publicados y aprobados en revistas científicas.
O sea, está operando dentro del sistema de la ciencia. No sé si me explico. Es decir, es una mediación algorítmica, sí, o sea, Said hace algoritmos y busca artículos, ¿no? Pero artículos que ya fueron aprobados internamente como comunicación científica y me da una propuesta algorítmica, pero sobre resultados que ya fueron aprobados científicamente, ¿no? Ahora, pero aquí está el punto fino que me parece, a ver, la autoevaluación ocurre, la autoevaluación de la ciencia, pero ya no se basa únicamente, como de manera tradicional, la autoevaluación ya no se basa solo en argumentos, evidencia, revisión de pares. El día de hoy, con todos estos elementos sobre la mesa, la autoobservación también es selecciones previas, visibilidad, rankings, recomendaciones, algoritmos, ¿no? Es decir, esto se agrega. No es que el otro deja de figurar, esto se agrega. Entonces, ¿qué cambia realmente? La cláusula operativa no cambia el código, lo que sí cambia es la forma en que el sistema accede a sus propias observaciones, ¿no? Es decir, el sistema de la ciencia sigue evaluándose a sí mismo, pero ya no se observa de manera inmediata, así directo, sino a través de observaciones preestructuradas por algoritmos. A ver si me expliqué lo que quería decir. Pero es algo así. Espero haber entendido la pregunta de Hermes, pero creo que era algo parecido a eso, lo que quería decir. Ujú. Sí, Sí, en sí. eso. Gracias, profesora. Ujú. Guillermo está pidiendo la palabra. Guillermo, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias, profe Carlos. Un saludo especial, profe Rosario, y Gracias. felicitarla por esa presentación que nos ha hecho. Solo quería hacer un comentario, es a propósito de lo que hoy nos ha comentado. Un artículo que leí hace poco de un investigador que es un médico de origen griego o es griego norteamericano, se llama Ioannidis. Es que, Ujú. digamos, un investigador, un meta investigador, se dedica a la investigación de la investigación. El artículo se llama ¿Por qué la mayoría de los resultados de las investigaciones publicadas son falsos? Ajá, O ajá. pregunta, ¿no? Yo escuchando pues toda su disertación, pues imagino que parte de esos resultados falsos provienen pues de los paper mills, pero tal vez no todo. Muchas veces, tal vez, muchos otros resultados falsos provienen de esa falta de rigor estadístico o de rigor en la interpretación de resultados, y según él dice, mucho más frecuentes en investigaciones en ciencias sociales. Yo creo, pues si esto es así, igual me gustaría conocer su opinión. Creo que esa visibilidad de todo lo que nos ha mostrado usted hoy, esa visibilidad del proceso evaluativo, nos va a servir muchísimo para ayudar a que no queden tantos resultados falsos y de pronto también a reproducir esos Ujú, experimentos, esos resultados. Y eso puede ser también un aporte y va a ser a contribuir en la calidad de estos papers, ujú. ese hecho de que podamos ahora ver esa trazabilidad y, ¿por qué no, Este ser partícipes, ¿no? Eso Sí, era, fíjate, el profe Rosario, muchas no, gracias. Guillermo, y tienes toda la razón. A ver, es muy buena pregunta y conviene abordarla con cuidado, porque tienes una intuición válida, pero hay un riesgo. A ver, no es que, ah, vamos, siguiendo lo que comentas que este autor afirma, yo diría, no es que todo o mucho sea falso. Lo que pasa es que ahora lo vemos. No sé si me explico. O sea, Claro, siempre ha sido así, nada claro, más que antes, pues es no lo visible. veíamos. No es que hoy empezaron los científicos a manipular datos, ¿no? Como decimos en México, a cucharear los resultados. Siempre se ha hecho eso, ¿no? O sea, el mundo científico no es que todos son honorables y yo, ojalá, ¿no? Ha habido de todo siempre. Nada más que la diferencia es que ahora se ve. A ver, Sí. ¿a qué me refiero con esto? Eh, eh, Siempre ha habido errores, siempre ha habido sesgos, siempre ha habido fraudes. Si tú haces un estudio de los fraudes científicos, bueno, o los problemas de ética, ¿no? Que está desde el que inventó la vacuna y que agarró como conejillo de indios al hijo de su jardinero. Oye, no, espérate, esos tipo de cosas, como que, o sea, pero no es que eso existe ahora. La diferencia es que hoy es más visible. Hoy hay trazabilidad, hoy podemos saber quién es.
hoy hay más escrutinio sobre el tema, porque están los preprints, porque están los datos abiertos, porque hay postpublicaciones, porque hay revisiones posteriores, y todo esto hace que lo que antes quedaba oculto, así como que nadie sepa, hoy se circula y todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Yo te pongo un ejemplo que a ver si no le cierran a Carlos el canal porque va a poner este ejemplo, pero acá en México hay un ejemplo muy claro, mira, hubo el caso de una ministra de la Corte, ¿no? Que en 1980 hizo su tesis de pregrado y ya, y fue muy feliz y todos contentos y bueno, es ministra y qué felicidad, pero eso fue en 1980. La cosa es que pasa y entonces empiezan todos estos procesos de digitalización y de incorporación y no sé qué, y pues las tesis de años atrás empiezan a digitalizar y se suben a la web. Y alguien con cierta curiosidad se le ocurre ver esas tesis, la tesis en el caso de esta ministra, y le pasa el software antiplagio, que no es otra cosa que algoritmos para identificar similitudes, y que encuentra que esa tesis tiene algo que podría presumirse como plagio. No sabes el escándalo, porque era ministra de la Corte. Claro, nunca fue acusada porque ella pues prohibió que se hablara del tema, no sé qué, en fin. No voy a decir más, solo voy a decir que no quiere decir que hoy empiecen a haber plagios en tesis. Quiere decir que a partir de que se digitalizan son visibles, ¿no? Entonces no es que hoy seamos más tramposos, nada más es que ahora esto es más visible, ¿no? Entonces sí hay un aumento en cierto tipo de producción problemática, ¿no? O sea, eso sí es cierto. Por ejemplo, hay más presión por publicar, lo que le llaman el publish or perish. Hay incentivos cuantitativos monetarios ligados a esto. Claro, todo esto que decimos, todos estos textos ensamblados sin rigor en libros, esto no es un problema tecnológico. Este es un problema de los incentivos del sistema, ¿no? Que hoy se pueden ver más, claro, se pueden ver más. Desde la teoría de sistemas yo te diría, el sistema ciencia sigue operando con verdadero o falso, pero no puede garantizar que todo lo que se produce sea verdadero, ¿no? Claro. Entonces, la presencia de falsedad no es una falla externa, es parte del sistema. Y eso es lo más bonito. Por eso me gusta Luma, ¿no? Porque es parte del sistema. Yo no sé si te contesto tu pregunta, pero yo No, diría muy eso. bien, muchas gracias, muy bien. Y no, y ese ejemplo nos muestra cómo incluso vamos a poder evaluar hacia el pasado, ¿no? El plagio, Claro, por eso yo decía que el tiempo se modifica, claro. porque permite ver hacia el pasado con otros ojos. Muchas O al gracias, futuro, compañero que Rosario. no se va a modificar. Muchas gracias por tu pregunta, Guillermo. Qué lindo. Ujú, Rosario, tienes otra pregunta más de Mary ujú. Cruz. ¿Sí? Sí, ¿En qué punto la mediación algorítmica de la evaluación científica deja de apoyar la observación del sistema y comienza a imponer criterios externos de validación? Muchas gracias, profesora Rosario. Excelente presentación. ay, muchas gracias por los comentarios y qué buena pregunta, qué buena pregunta de verdad, porque creo que esta parte está muy bien formulada, Mary, felicidades, y creo que apunta al corazón del argumento, así que te agradezco. Mira, yo creo que en principio, a ver, no hay así es como yo lo veo, ¿no? No hay una afuera que imponga directamente, es decir, desde la teoría de sistemas es importante partir de algo. El sistema de la ciencia, igual que otros subsistemas, es operativamente cerrado. No hay ningún criterio externo que entre como tal. Entonces, los algoritmos no imponen, ¿no? Una validación desde afuera en sentido estricto. Siempre tienen que estar estos algoritmos procesados, traducidos, yo que sé, reconstruidos dentro del código verdadero o falso, ¿no? El punto crítico aparece cuando las decisiones científicas comienzan a basarse sistemáticamente en rankings, en métricas, en sistemas de recomendación, no como un insumo, sino como un criterio dominante, porque entonces eso sí va, digamos, como a exacerbar los sesgos, ¿no? Con los que ya está programado o entrenado el algoritmo, ¿no? A ver, la mediación algorítmica deja de apoyar la autoobservación de la ciencia autoobservándose cuando deja de ser una referencia y se convierte en una condición de posibilidad de evaluación. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, cuando lo visible
depende de algoritmos. Cuando lo relevante es solo lo prefiltrado, cuando lo evaluable ya llega filtrado. En este punto, la observación sí sigue existiendo, pero opera sobre un campo previamente estructurado. Es decir, no es sustitución, como decía hace un momento, es desplazamiento de control. El sistema sigue evaluando, pero ya no controla completamente qué observa ni bajo qué condiciones observa. Creo que ahí está el cambio profundo. Yo diría, más bien, no diría que los algoritmos imponen criterios externos en sentido estricto, porque el sistema de la ciencia sigue operando con su propio código. Pero sí hay un punto crítico en el que la mediación algorítmica deja de ser un apoyo y se vuelve pues más como una estructura fija, ¿no? Cuando define de antemano lo que es visible, relevante y evaluable. En ese momento la autoobservación no es que desaparezca, pero se vuelve dependiente en condiciones que el propio sistema no controla previamente. Por esa razón, por ejemplo, se sugiere no recurrir de manera única por ejemplo, a la inteligencia artificial para hacer revisiones por pares. ¿Por qué razón? Porque si yo utilizo la inteligencia artificial en un proceso que me piden hacer revisión por pares, yo solamente voy a probar lo que ya está probado, porque así estoy entrenando al algoritmo. No estaría permitiendo la entrada de argumentos que estén fuera del entrenamiento del algoritmo. Por eso es importante que siga siendo, por ejemplo, una revisión humana, ¿no? No solo algorítmica. Cuando se discute en muchos lugares, oye, ¿es posible utilizar inteligencia artificial para hacer revisión por pares? Se dice, sí, pero ojalá no, porque entonces eso haría que la ciencia se convierta únicamente como en un ente preentrenado y no permitiría como el surgimiento de nuevas ideas. No sé si te contesté, pero se parece a eso, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, pues muchas gracias, querida Rosario, por esta exposición tan clara y tan sugerente. Me parece que haces un extraordinario trabajo de análisis semántico del sistema de la ciencia completito, desde el sistema, código, programas, formas, semántica, autodescripción, autorreferencia, tensiones y paradojas, todo el análisis completo con este trabajo, haciendo hincapié en los programas, en la reprogramación de los programas en el código de la ciencia, y que me parece tan sugerente, interesante para entender los cambios en los criterios de validación, legitimidad y producción de la misma ciencia. Bueno, pues los invitamos a acompañarnos en las próximas sesiones. Muy buenas tardes, muchas gracias. Arthur, te cedo la palabra para que cierres en portugués. Gracias. Vale. Es que hay, yo no sé si hay tiempo, pero hay aún una pregunta de Vinicio. ¿Si puede hacerla o ya no más? No, claro, claro. Bueno, Rosario tiene la palabra aquí. Claro, no, yo encantada, Mira, encantada. Ajá. Vale, mira, Vinícius Dantas Cavalcante te pregunta si qualquer forma de redução de complexidade não exercitaria, de certa maneira, uma espécie de filtro, de filtração, assim como os algoritmos estão realizando, ou, em meu entendimento, estou equivocado? No estás equivocado. Al contrario. Muy bueno. Lo has entendido muy bien, lo has entendido muy bien. ¿Por qué? Porque mira, desde la propuesta de Lumaniana, no hay una observación sin selección. Y toda selección implica excluir otras posibilidades. Y en ese sentido, pues, toda forma de conocimiento ya funciona como un filtro, utilizando tus propias palabras. Así que sí, claro, toda reducción de conflicto, yo diría, toda reducción de complejidad, claro que implica un filtro. Entonces, ¿qué hacen los algoritmos? O sea, ya, por un lado, sí, claro, tienes toda la razón, implica un filtro. Ahora, ¿qué es lo que hacen los algoritmos? No introducen el filtrado como tal, no son un filtro, ¿no? Lo que hacen es transformar la forma en que opera ese filtrado. No sé si me explico. O sea, no son el filtro en sí, sino modifican la manera en que se hace esa selección, modifican la manera en que se selecciona, modifican la manera en que opera el filtro. La diferencia no es filtrar o no filtrar, ¿no? Así como de casi que decir uso y ya o no la uso. Aquí está a ver, en la ciencia
tradicional, vamos a ponerle la clásica, el filtrado, pues no sé, ocurren, por ejemplo, revisión por pares, discusión argumentada, pones tu tesis a discusión y vienen tus lectores y te dicen que vas bien o mal. Ese es el filtro en la, digamos, ciencia tradicional o clásica, ¿no? Es decir, es visible, debatible, justificable. Pero cuando entran los algoritmos, el filtrado está ya, ese filtrado sigue existiendo, nada más que ya está preconfigurado, quizá automatizado, muchas veces hay opacidad, ¿no? Y eso cambia la condición de observación, pero sigue habiendo filtro, ¿no? El filtro no lo hacen, desde esta perspectiva, el filtro no lo hacen los algoritmos, modifican la manera en que opera el filtro, ¿no? Entonces, yo diría, ahora no todos los filtros son equivalentes en términos como sistémicos. ¿Por qué? Porque pues parte del filtrado ocurre antes, como en el caso del preprint, antes de que el sistema científico procese la información, como en el caso de los preprints, y bajo criterios que no siempre son tematizados dentro de la comunicación científica. Eso es cierto. Yo te contestaría, para ser breve, te diría, tienes razón. Toda observación implica una reducción de complejidad y por tanto un filtrado. La diferencia es que los algoritmos no solo filtran, o sea, sí filtran, pero no solo filtran, sino que establecen filtros previos, muchas veces opacos, que condicionan la manera en que el sistema llega a observar. Esa sería mi, pues no sé, mi respuesta. Espero haber entendido, pero sí filtran, ¿no? Eso diría. Ujú. Vale, mira, Rosario, a ver quién, Mary Cruz, pergunta se diz que está aún com questões e queria saber se pode poner tu correo para Claro, tenerse en contacto. claro que sí, por favor, te lo pongo. Ah, ¿sabes qué está aquí en mi presentación? Aprovechando que la tengo acá, espérate que la pongo al inicio. Y mi correo está aquí, mira, aquí está, es rrogelese@uamex.mx. De hecho, si les llegara a interesar, voy a subir esta presentación a Figshare por si la quieren tener por ahí, que en realidad es más que nada algunas palabras que acompañan la reflexión, pero la voy a subir de todas formas para que esté. Y les pongo aquí en el Não, é rrogelese@ui. puesto, está aí. Sí, de todas formas ya le escribí. Ah, bueno, Vale. perfecto. Pero ahí está. Y, y yo encantada de que, yo que sé, que estén en contacto y de que, además no saben cuánto les agradezco las preguntas porque no saben cuánto me interesa este tema, ¿no? Lo traigo así dándole vueltas a la cabeza y, y me dio mucho gusto poder publicar este artículo en la revista, y me da más gusto todavía ay, tener la posibilidad de discutirlo con gente y conversarlo y me siento muy honrada. Muchísimas gracias, de verdad. Ujú. Vale, mira, Rosário, Harry sigue questionando e agora habla de legitimação, legitimidade e su questão é se, bueno, a lo mejor há uma pérdida de legitimação, pero solo se inclui em el sistema lo que se é verdade, não verdade. E se não é verdade, se é falso, aumenta o risco das decisões do sistema. Hermes, é uma pergunta ou um comentário que pides que Rosário desenvolve? Mas eu creo, bueno, se mantém, Pero Rosário, pues, lo que entendí. pues solamente Opa, un desculpa, Hermes. comentario, digo, sí, fue un comentario de que la profesora estaba hablando. Es que yo pienso que si eh, eh, si incluye en el sistema, si decide con base en informaciones de algoritmo que no sean verdad, que sean falsas, entonces hay un riesgo en la decisión y eso conduce a una pérdida de la legitimidad, pero no cambia el código como la profesora ha dicho. Creo que he puesto eso, un pensamiento mío. Sí, sí, y sabes yo que te diría que eso es lo más interesante del proceso de comunicación científica. A ver, hay pérdida de legitimación. Yo diría que más que pérdida hay un desplazamiento de la legitimación. Antes la legitimación se apoyaba en revisión por pares, revistas, esto que ya dijimos, ¿no? Ahora convive, no es que eso haya desaparecido, pero eso convive con visibilidad, métricas, circulación. Entonces no desaparece la legitimación, se pluraliza. Ahora, solo se incluye lo verdadero, no. Y es que eso es lo bonito, porque, a ver, porque el sistema de la ciencia opera con el código verdadero o falso. Es decir, también lo que no es verdadero entra en el proceso científico. Es que yo ahí pienso en Popper. A ver,
O sea, también lo que no es ciencia ha sido ciencia y luego deja de ser ciencia. O te pongo otro ejemplo, y con esto te juro que cierro. A ver, es que yo me acuerdo mucho de un caso que ni me lo sé bien, pero porque yo no sé mucho de química, pero, pero hay el caso de un químico que ganó el premio Nobel, no me acuerdo ni por qué, pero me acuerdo del ejemplo. Por un tema, ¿no? Sobre, pon tú, los cuasicristales era, creo, una cosa así. Pero resulta que a este químico no le habían publicado su texto nunca, porque lo que él decía estaba en contra de lo que, ahora sí que como diría Kuhn, era ciencia normal, ¿no? Este, entonces, él mandaba su artículo, bueno, con su grupo de investigación, y todos le decían, no, 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 y lo rechazaban, y lo rechazaban, y lo rechazaban su artículo. Hasta que hay otros avances en otro campo del conocimiento científico y resulta que eso que él dice sí es posible gracias a otros avances, ¿sí? Y entonces tan es posible que se convierte en famoso, famoso y hasta le dan el premio Nobel. ¿Qué sucede si todo eso que le rechazaron, que no publicó en su momento, se hubiera publicado? Estuviera, o al menos fuera difundido, estuviera en preprints. O sea, eso que antes no era ciencia, de pronto se dan las condiciones de posibilidad para que sí lo sea. Pero nos perdimos la oportunidad de todo lo que no se publicó porque no había preprints. ¿Cuántas veces no le sucede eso a la ciencia? Entonces, tanto lo que es ciencia como lo que no está validado en ciencia podría ser ciencia. Eso es lo interesante de los preprints. ¿Me explico? Y claro que, no sé si contesté tu pregunta, pero me gusta la anécdota. No, no sé. Así, Gracias, profesor. sí. No, gracias a ti, Hermes, por las reflexiones. Y gracias a todos también por esta maravillosa oportunidad. ¿Sabemos? Bueno, entonces, una vez más, gracias, profesor Carlos Sedano, por la oportunidad, por tu organización. Gracias, Rosario. Bueno, yo llamo la atención de cómo que el texto ha sido desarrollado, ¿no? Na intención de poner un sistema propio de la teoría de sistemas y empezar a ver lo que está pasando con él a partir de una realidad nueva que es la existencia de los algoritmos, ¿no? Y poner eso, ¿no? Y ahí a partir de ahora, cómo la gente está accesando los periódicos, las cosas. Hay aquel punto, profesor de Rosario, de que se hace una búsqueda en Bing, en Google. Hay gente que paga para aparecer en el primer punto, que antes se decía, no, los más accesados son los primeros, entonces son los más importantes por una cuestión de uso y que así va. Y la plata entró en esto y se empezó a pagar para así estar en el primer punto. Y este punto que has dicho, ¿no? El acceso a información como circular y todo eso, sí, no cambia el código, pero cambia muchas cosas de cómo la ciencia está, cómo se está desarrollando. Y bueno, a mí me encanta cuando hablas que no, mira, son reflexiones, no son afirmaciones, no estoy, es así, ya está, ¿no? Que eso es propio da teoría. E a mim me encanta saber que há como pensar com tanta seriedade um tema sem necessariamente dizer, mira, a partir de agora o mundo é assim porque estou a dizer que é assim, pá. Isso me encanta. Bueno, graças por tudo, graças por participar do dossiê, ha sido muito importante e tudo isso. Vale, professor Carlos. Oh, pues felicitaciones a todos. Muchas, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, ¿no? Y nos seguimos viendo en el seminario. Sí. Chao, chao. Luego, muchas gracias, profes.